Quality Engines, elestimulo.com, presentan. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Venezolano. Su anfitrión, Omar Lugo, junto con nuestros invitados abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea. Temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. Nuestro invitado de hoy es el profesor Oscar Lucien, cineasta, documentalista y además miembro fundador de la ONG Ciudadanía Activa. Muchas gracias, profesor. Bienvenido a nuestro espacio. Un placer estar aquí. Es un placer poder conversar con alguien que ha estado abordando en los últimos años el tema de la cultura en Venezuela en general y de la participación ciudadana. Los países, las sociedades tienen siempre en sus formas de expresión a través del arte, de cualquier arte en su manifestación, sus diversas manifestaciones, una oportunidad de expresar la situación en la que viven. Si uno le pidiera a un artista audiovisual como usted, pero también un crítico profundo de la sociedad venezolana, ¿cómo podría definir el momento en que se encuentra esto? ¿En qué parte de la narrativa estamos? ¿Primero, segundo o tercer acto? Bueno, diríamos que estamos como en el tercer acto porque ha habido un proceso sistemático de conculcación de derechos fundamentales de los venezolanos y en un área específica que me gustaría resaltar, sí, todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión y el derecho a la información, que habría que aclarar que son dos derechos distintos que garantiza la Constitución venezolana. Uno, el derecho a la libertad de expresión como tal, y el otro, el derecho a la información. Al acceso a la información al acceso también. A la información, claro. Entonces considero que en Venezuela se ha ido produciendo de manera sistemática lo que yo he denominado el cerco rojo a la información, que es un proceso, un plan para asfixiar a la sociedad venezolana, porque el modelo político que se pretende imponer en Venezuela y que de alguna manera ha avanzado bastante al margen de la Constitución es incompatible con medios libres y con expresión abierta. Eso es usted dice que es un plan instrumentado, o sea, nada de esto es casual. No, esto es un plan que empezó, que ha tenido toda una secuencia, que originalmente se concentra en el ámbito audiovisual, por cuanto el Estado tiene la potestad constitucional de gerenciar el espacio radioeléctrico. Es el administrador, solo que aquí se ha confundido administrador con dueño, y el gobierno y el partido de gobierno ha confiscado ese espacio para ponerlo al servicio de la propaganda, del proselitismo político. Pero digamos, el espacio radioeléctrico es de todos los venezolanos, no del partido del gobierno. Pero a través de esa facultad de administración se empezó a legislar sobre los medios, se creó una ley que se llama la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, que realmente es una ley muy punitiva, que es una espada de Damocles para todos los servidores y prestadores de servicios, por cuanto ahí se plantean un conjunto de supuestos delitos que quedan a la discrecionalidad del funcionario de Conatel. Este es un proceso que fue avanzando progresivamente a través de esa coacción, a través de multas, a través de la activación del CENIAT, que es un órgano de finanzas, de recaudación, pero se usa con un propósito político. Y luego se cambió el cambio en la duración de la licencia de los medios. Por lo tanto, esa es otra espada de Damocles, sí, porque obligan a los medios a una cierta conducta sobre la base de la renovación de las licencias. Y luego ese proceso, bueno, creo que se completó y tuvo un punto paradigmático con el cierre de Radio Caracas Televisión en el 2007. Se están cumpliendo 8 años, justamente en abril, ¿no? Ahora se cumplirían 8 años, y eso fue, bueno, realmente un trauma importante para la sociedad venezolana, pero marcó un punto de inflexión. Luego el gobierno cambió la estrategia, no cierra medios de manera directa como en este caso, se utilizó la fachada de que se vencía la concesión, pero obviamente era una medida política porque el mismo presidente ya fallecido en su oportunidad dijo que ese era un medio golpista, y sobre esa base se tomó la decisión. Luego un segundo momento tiene que ver con lo que es los medios impresos. El gobierno también crea un monopolio para la distribución del papel impreso que utilizan los medios,
por la vía del control de las divisas, y eso genera un mecanismo de presión tremendo que ha terminado con el cierre de muchos medios de manera indirecta, y el caso, digamos, paradigmático para los venezolanos es el cierre en su edición diaria de un diario como Tal Cual, que además de ser un diario, digamos, de una escala pequeña, pero era un diario que de alguna manera marcaba una pauta en la agenda política. Y en el debate, ¿no? Y en el debate de ideas y en la promoción de una cantidad de gente que escribía allí. Eso ocurrió en febrero de este año, y creo que en este momento estamos atravesando por una tercera etapa de este proceso que tiene que ver con los medios digitales, Twitter y todas las redes sociales. De hecho, hace muy pocos días, la fiscal general de la República declaró que era conveniente una regulación de las redes sociales por cuanto allí se estaba creando una campaña de rumores que tenían fines desestabilizadores. Entonces, todo esto marca un cuadro de asfixia, de cerco a la libertad de expresión en Venezuela, que no es aleatorio, no es casuístico, sino que creo que es un plan sistemático bastante pensado para buscar la única posibilidad que tendría que el régimen que se pretende imponer en Venezuela tenga algún tipo de posibilidad. Ahora, llama la atención, por ejemplo, diarios emblemáticos de Venezuela como El Universal y Últimas Noticias, también el diario El Mundo, que eran emblemáticos y eran referencia en sus respectivas áreas, son abiertamente oficialistas, fueron comprados por el gobierno a través de testaferros, básicamente, pero han caído mucho en circulación. Reportes que manejamos de circulación de estos diarios indican, un diario como El Universal solamente está circulando 17.000 ejemplares. Se está creando un vacío entonces de información, porque los medios audiovisuales del gobierno, por ejemplo, BTV, no los escucha nadie, solo los periodistas escuchamos las cadenas para sacar información. Hay un vacío entonces porque el venezolano está cada vez más desinformado. Digamos que hay en ese proceso que es denominado cerco, hay un aspecto nuevo que es la adquisición directa, como usted ha dicho, por vía de testaferros, de medios que tenían una tradición, digamos, de apertura democrática, de libertad de expresión y derecho a la información, que ahora responden a la política editorial e informativa del gobierno y del partido de gobierno, para decirlo de forma más precisa, porque incluso los propios aliados del gobierno no tienen la misma visibilidad que tiene el partido PSV. Entonces, de alguna manera, es una confiscación por parte de un partido. Ese es un punto nuevo importante. Usted ha señalado dos aspectos que son esenciales, que vale la pena anotar y aclararlo, sobre todo a la comunidad internacional que pueda ver este programa, que puede ser que no lo entienda. En Venezuela ocurre de manera sistemática un mecanismo que se llama de cadenas. Cadena significa el blackout de todos los medios para imponer un discurso único. Sí. Cadena significa que el gobierno, por una orden, digamos, ejecutiva, de manera automática, cancela todas las emisiones, toda la radio y televisión pública y privada para imponer el discurso oficial. Toda la programación del día. Toda la programación del día, eso tiene sin ninguna justificación de orden público, sin ninguna justificación de interés nacional, sino por un capricho gubernamental para hacer proselitismo político. Nosotros podríamos dar como referencia que, por ejemplo, el mes de marzo que acaba de concluir, el señor Maduro hizo 19 cadenas, o sea, 19 momentos en los cuales todos los medios desaparecen. Durante varias horas. Durante varias horas. Eso es como si se cerrara el medio, claro, de manera automática. Y eso representa aproximadamente 19 horas y 50 minutos de un discurso único. Obviamente hay una dimensión de daño importante de esta conculcación de la posibilidad de emisión. Esto tiene como una contrapartida porque, en efecto, los medios oficiales cada vez se ven menos. La audiencia de esos periódicos que han sido adquiridos se ha ido reduciendo también, pero son espacios en los cuales no hay la posibilidad de que otro discurso tenga presencia. Entonces esto es bastante dañino porque una democracia sin debate político fenece, o sea, una democracia requiere el debate constante de ideas, de la confrontación, y en Venezuela eso cada vez
es más delicado porque además de este panorama que hemos descrito, que para mí es una tragedia como tal, está la criminalización de la opinión y el intento de sembrar el miedo en las personas. Y esto tiene consecuencias bastante graves, entre otras cosas por la promoción de la autocensura. Vamos a regresar sobre ese punto después de esta pausa, porque además hay un daño económico muy fuerte sobre los medios de comunicación a partir de este modelo. Conversamos con Oscar Lucien, cineasta, director de la ONG Ciudadanía Activa, crítico además de la situación de los derechos humanos en Venezuela, en particular del derecho a la información y a la opinión. Esto es Análisis Venezolano. En breve regresamos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Elestímulo.com, noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.